Bueno, alumnos de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad del Valle del Fuerte, vamos a continuar con la exploración de la articulación de muñeca y mano. Bueno, como recordamos, antes de irnos directamente a tocar lo que es la mano y la muñeca, es importante que hagamos algunas preguntas, sobre todo referidos si tienen dolor, que normalmente es el síntoma principal en las lesiones osteomusculares. Es importante que preguntemos sobre la duración del dolor, cómo inició, dónde se localiza principalmente el dolor, si es la intensidad, si es muy alta, si es baja, si ese dolor es de predominio matutino o vespertino, si tiene algunas otras características como si es un dolor que jamás se quita o que es intermitente, si el dolor es suficiente como para despertarme durante la noche o se agrava haciendo alguna actividad o se alivia haciendo alguna otra, ¿no? Grado de incapacidad que produce. Eso es muy importante porque, sobre todo en la articulación de la muñeca, bueno, la mano que es el instrumento de instrumentos, si tenemos alguna lesión ahí, normalmente nos va a incapacitar y sobre todo si es la mano dominante, ¿no? Y hay unas lesiones que son secundarias a algún deporte practicado, ¿no? Hay muchas lesiones, sobre todo en básquetbol y balonmano, que se dan en las manos y las muñecas. Es importante recordar también la articulación de la muñeca, que básicamente termina en la parte distal del radio y el cúbito, y la muñeca está formado por unos huesecillos que es importante que sepamos. Hablando del lado radial hacia cubital, en la primera línea tenemos al escafoides, luego el semilunar, al piramidal y al pisiforme, que es el que podemos tocar después del cúbito. Y en mismo orden de radial a cubital, en la segunda línea tenemos al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al ganchoso, que también son huesos que van a proteger una estructura ahí medial que conocemos como túnel del carpo, manifestada en esta lámina. Es importante que sepamos que entre esos huesecillos hay un tendón llamado tendón palmar, por donde pasan y discurren tendones, ligamentos, bueno, huesos. Los huesos están en la parte, están formando como una pequeña convexidad, y está techado por el ligamento transverso del carpo. Y ahí discurren los tendones flexores, el nervio mediano y también el paquete neurovascular del lado radial. Entonces es muy importante porque por ahí pasan muchas cosas, ¿no? Y generalmente las lesiones tienen que ver con esta articulación. Bueno, ya empezando, después de haber hecho nuestra anamnesis y nuestras preguntas con el paciente, vamos a empezar con la exploración clínica. Dentro de la exploración clínica, sabemos que está la inspección, la palpación y la percusión, porque pues aunque escuchemos algo en la articulación de la muñeca, tal vez van a ser puros chasquidos. Entonces, dentro de la inspección es importante verificar la movilidad. Hay que pedirle a nuestro paciente que haga flexión y extensión activa de la muñeca. Si tenemos una flexión activa, la va a hacer hasta 80 grados. En caso de que la hagamos pasiva y compresión, la podemos ampliar hasta 100 grados. Y en caso de la extensión, pues la extensión va a ser en forma activa hasta 70 grados. Y si la presionamos de forma pasiva, la podemos llevar hasta 95 grados, ¿no? También la muñeca hace desviaciones laterales, tanto radial como cubital. En forma radial, 20 grados y en forma cubital hasta 30 grados. También parte de la inspección es ver encima y por debajo de la muñeca, ¿no? Si checamos la superficie dorsal, tenemos que ir, bueno, en las dos superficies, tanto la dorsal como la palmar, es ver la coloración de la piel, si hay aumento de volumen en comparación con la otra mano, si hay tumoraciones o crecimientos desmedidos en alguna parte de ellas, si hay deformidades articulares y óseas, recordando que es algo muy común con la propia edad, inclusive se van deformando las articulaciones, y la postura. Tienen que ser simétricas en todo momento.
Siguiendo con la inspección, desde que vemos la postura que adopta nuestro paciente, nos va a orientar a saber si tiene o no molestias y el grado de dolor que experimenta o la incapacidad que experimenta, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, una imagen del lado izquierdo donde vemos una mano normal y del lado derecho una sinovitis donde la mano está ligeramente flexionada y los dedos están completamente deformados, ¿no? Y eso desde que tú ves unos dedos deformados, imaginas que la funcionalidad está muy decrementada y que inclusive puede presentar mucho dolor. Y podemos ver los nódulos en las articulaciones, en las interfalángicas. Es importante revisar eso, ¿no? Aquí tenemos otra imagen muy clásica de la artritis reumatoide, donde hay hiperflexión fija de las articulaciones interfalángicas proximales y hay una hiperextensión de las articulaciones interfalángicas distales. Esto es lo que conocemos como dedos de Boutonniere, y es clásica de la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, de que ves en pura inspección dices, el paciente tiene artritis. También, aquí tenemos otras imágenes clásicas de la inspección en la artrosis. En la primera imagen vemos los nódulos de Heberden, donde el aumento del volumen y engrosamiento de las articulaciones interfalángicas es en la parte distal. Y en la imagen de abajo vemos los nódulos de Bouchard, donde el aumento del volumen y la dureza de la articulación interfalángica es de manera proximal. Entonces, de forma distal, los engrosamientos los conocemos como nódulos de Heberden y en forma proximal los nódulos de Bouchard, para que hagamos distinción. Aquí tenemos alguna otra alteración, es una muy clásica que es la contractura de Dupuytren, que es una retracción en la fascia palmar y produce una flexión fija de algunos dedos. Sobre todo, estadísticamente hablando, el anular es el más afectado. Y se va dando como consecuencia de algunas otras enfermedades como la diabetes, tener un hígado cirrótico y a veces por lesiones propias de los ligamentos y las articulaciones, ¿no? Aquí tenemos imágenes de la artritis gotosa. Pues, básicamente hay nódulos ubicados cerca de las articulaciones y si nos atrevemos a abrir uno de esos nódulos para ver qué hay dentro de ellos, vamos a encontrar un material de aspecto grisáceo o blanquecino, y es sobre todo en los pacientes que tienen depósitos de cristales, ¿no? De urato cristalino, y bueno, eso es parte de la artritis gotosa. No solamente es en las articulaciones, también es cerca de ellas y entre más afectado esté por la artritis, más tofos y más nódulos vamos a encontrar. Son a veces muy rojizos y calientes, sobre todo en las enfermedades agudas, ¿no? Y bueno, hablamos de la movilidad de la muñeca. Es importante saber con qué vamos a medirla. Para eso se utiliza un giniómetro para medir los ángulos. En el caso de la muñeca, para medir la desviación tanto radial como cubital, lo medimos haciendo una línea recta que cruce por la palma y el dedo medio, que vamos a tomar como ángulo cero, y de ahí se hacen las modificaciones para que la angulatura la haga la muñeca, que es la articulación que estamos midiendo, para ver si tiene, bueno, mejor dicho, para mover el goniómetro y ver la desviación, ¿no? Recordando que el del lado radial es hasta 20 grados y del lado cubital hasta 30 grados de manera normal. Es importante también que le pidamos a nuestro paciente ver la apertura y el cierre de las manos, ¿no? Cómo empuña la mano. En caso de que tengamos algún cierre incompleto, es muy clásico de los casos de poliartritis. También es importante la separación y aproximación de los dedos, recordando que
que es una parte importante de la movilidad de la mano. Dentro de la movilidad, y algo que nos hace diferentes a muchos animales, es el pinzamiento. Recordemos que tenemos un pulgar que es un dedo de oposición, entonces es algo que tenemos que checar, ¿no? Los dos más importantes es el de oposición del primer dedo con el segundo, o el pulgar con el índice, que nos da gran precisión, sobre todo cuando tenemos que hacer algún tipo de trabajo. Pero bueno, independientemente del índice, podemos hacer oposición con todos los dedos, del índice, el medial, el anular y el meñique. Y bueno, dentro de estos vamos a tener diferentes fuerzas de pinzamiento, ¿no? Eso nos va, cuando tenemos fuerza suficiente, nos va a hablar de que tenemos una adecuada inervación del nervio mediano. Es importante la palpación. Dentro de la palpación, pues hay que tocar la piel, medir la temperatura que tenemos en las articulaciones, tanto de los dedos, de la palma, el dorso y la muñeca. Es importante checar las temperaturas porque debe ser igual en todos ya sea en los dedos, en el dorso, en la muñeca o en el antebrazo. Si hay aumento de la temperatura en alguno de ellos o disminución de temperatura de ellos, podemos hablar tanto de inflamación como a la mejor falta de circulación en alguna parte, ¿no? Eso nos va a dar un dato importante de dónde está nuestra patología a estudiar. Y ya que estamos palpando la mano y la muñeca, es importante que lo hagamos. El explorador tiene que hacerlo con los dedos pulgares e índice. Tenemos que ir tocando dedo por dedo, articulación intrafalángica por articulación. Es importante que lo hagamos tanto dorsal como ventral, lateral y medial. Dedo por dedo. Llegando a la muñeca, tocar perfectamente dónde termina el radio, dónde termina el cúbito y los huesecillos propios de la muñeca, ¿no? No tiene que haber dolor a la palpación, ni media ni profunda, y sobre todo superficial. Como les decía, la palpación de la muñeca, pues hay que tocar las epífisis tanto del cúbito como del radio, en las caras laterales y sobre todo buscando algún tipo de dolor. Al examinarlo, podemos inclusive tocar la arteria radiocubital, y eso, bueno, lo vamos a hacer con el pulgar apretando con el índice. Normalmente podemos encontrar tanto la arteria radial como la cubital, y tocando las apófisis, pues debemos checar si no hay algún tipo de molestia o dolor, que es lo que nos trae a colación. Tenemos otra patología muy frecuente, que es la tenosinovitis de Krevine, y esta está dada por la membrana sinovial, ya que es un revestimiento de la vaina protectora que cubre los tendones. Entonces, dentro de los síntomas de la tenosinovitis de Krevine es que tienen dificultad para mover la articulación de la muñeca, hay inflamación articular, sobre todo en el área afectada, lo que tiene que ver con el pulgar. Hay dolor alrededor de la articulación, dolor a mover la articulación, y puede haber enrojecimiento inclusive a todo lo largo de la extensión del tendón. Entonces, aquí tenemos una imagen donde podemos ver la cubierta de los tendones y la sinovia de ellos. Entonces, si tenemos la cubierta del tendón como la sinovia inflamada, nos va a provocar dolor en todo el dedo, ¿no? Y bueno, las causas pueden ser múltiples. Están las causas infecciosas, una lesión o un golpe, la sobrecarga de trabajo o tener la intención mucho tiempo. Entonces, pues las tenosinovitis son multifactoriales, pero es importante saber que todo el trayecto del tendón y la sinovia puede estar inflamadas. Y bueno, hay signos que nos orientan a esto, ¿no? A la tenosinovitis de Krevine. Las primeras dos imágenes que vemos pertenecen a la maniobra de Eickhoff, que normalmente se confunde con el signo de Finkelstein.
En el signo de Filkenstein solamente le pedimos al paciente que haga un movimiento activo en forma cubital, y al hacer el movimiento en forma cubital, el tendón radial se tiende a elongar. Eso va a producir dolor. En caso de que se produzca dolor, podemos decir que tenemos una prueba positiva para una tendinitis de Kerbein. En caso de que el dolor sea muy leve, podemos pedirle al paciente que meta el dedo pulgar y que lo cierre el puño de esa manera y que estire de manera cubital. Esa es lo que conocemos como maniobra de Eickhoff, que es la que vemos en la imagen. Y normalmente se confunde mucho con el signo de Filkenstein, ya que son muy similares. La única diferencia es que en la de Filkenstein el dedo no se guarda entre los otros dedos, y en la maniobra de Eickhoff sí, se guarda el pulgar para estirarlo un poco más y hacer más pronunciada la tenosinovitis en el radial. Y bueno, otra cosa muy importante aquí es el síndrome del túnel carpiano. Eso es algo muy frecuente también. Y bueno, el síndrome del túnel carpiano es por una presión sobre el nervio mediano. Esa presión va a causar edema e inflamación, tanto del nervio como los tendones. Y al haber inflamación, pues obviamente el volumen aumenta y la presión dentro del túnel también aumenta. Entonces, al haber aumento de presión, pues ahí comienzan a sufrir pues todas las estructuras, sobre todo las que requieren de un poco de presión para el flujo sanguíneo, como son los nervios y la propia articulación radial y cubital. Y bueno, al tener presionado el nervio y con poca irrigación, se traduce en entumecimiento o hormigueo del pulgar, del índice, del medial y de la cara lateral del anular. Puede haber entumecimiento o hormigueo en la palma de la mano. Todo ese dolor puede extenderse hasta el codo, hasta donde nace el nervio mediano. Y bueno, al tener poco o la inervación estar comprometida, los movimientos finos, tanto de coordinación de la mano afectada, puede estar comprometida. Otro signo importante es que el agarre es débil y la dificultad para cargar cosas es algo por lo que llegan los pacientes a la consulta. No sabe que es que no tengo fuerza en la mano, no puedo cargar esto, no puedo hacer aquello. Me molesta cuando presiono o cierro el puño o cuando trato de doblar la muñeca. Es algo muy común por lo que llegan los pacientes, y bueno, eso es dado por el síndrome del túnel carpiano. Para hacer algunas pruebas para el síndrome del túnel carpiano está la prueba de Fallen. Es una prueba en la que se producen los síntomas del síndrome, como es el hormigueo de dedos, y está dado por la flexión máxima de la muñeca mantenida durante 1 minuto. Entonces, originalmente se le pide al paciente que junte las muñecas, bueno, que doble los codos a 90 grados, que junte las muñecas y que junte los dorsos y los mantenga así durante 1 minuto. En ese minuto va a comenzar a haber pinzamiento del nervio mediano, y obviamente van a comenzar las molestias en la parte palmar, lo que tiene que ver con el primer, segundo y tercer dedo, principalmente, hormigueos. Y hay una variante de esta prueba en la que se pide que se haga lo contrario, que se pongan los dedos como si estuvieran, las manos como si estuvieran en oración, que también va a comprimir el nervio mediano, y durante 1 minuto va a producir exactamente la misma sintomatología. Son variantes de la misma prueba. Ahora, hablando de la percusión, sobre todo en el túnel del carpo o el canal del carpo, ahí vamos a tener una pequeña percusión, y vamos a tener sintomatología tanto en la palma de la mano como en los dedos. Inclusive puede discurrir de forma de dolor hacia el codo. Entonces, la prueba que se hace es la prueba de Tinel, que es una percusión precisamente en el trayecto del túnel del carpo, y al presionar ahí vamos a irritar al nervio mediano y se va a producir dolor.
Entonces, básicamente esa es la prueba de Tinel. Se puede hacer con los dedos o con un martillo explorador. Y bueno, vamos a ver un pequeño video que tiene que ver con la exploración física de muñeca para que les quede un poco más claro este concepto. Para explorar la mano, primeramente hay que inspeccionarla, tanto en su cara dorsal como en su cara palmar. Hay que prestar especial atención a la presencia de lesiones cutáneas que también pueden estar en los dedos o en las uñas. Hay que fijarse si hay onicopatía, alteraciones en la piel, tanto sea por su hiperlasitud, lasitud de la piel, o endurecimiento de la misma en caso de la esclerodermia. En cuanto a la cara palmar, también la presencia de lesiones cutáneas, atrofias musculares o existencia de tumefacciones. Las tumefacciones pueden ser difusas, pueden ser localizadas, y las tumefacciones localizadas, en caso, por ejemplo, de artritis de la muñeca, serán transversales, mientras que las de los tenosinovitis suelen ser alargadas y longitudinales. Hay que explorar los diferentes tendones, en el caso de sospechar una tendinopatía, y observar cómo va discurriendo el tendón, observando en ocasiones nodularidades que facilitarían que éste se engatillara, provocando lo que se conoce como dedos en resorte. Para observar si hay artritis o no, hay que tomar primeramente la temperatura, observando la temperatura de las articulaciones, comprobándola con la de la piel que está adyacente. Observar el movimiento de la muñeca, de la flexión, de la extensión, de la aproximación o de la separación, y siempre comparándola con la muñeca contralateral. En el caso de artritis va a haber dolor difuso a lo largo de todo el carpo, dolor a presión de la apófisis estiloides cubital, y va a haber limitación de los movimientos globales en caso de artritis, pero localizados en caso de tendinopatías. En cuanto a las artritis que hay en las articulaciones metacarpofalángicas, hay que observarlas una a una, palpándolas de arriba a abajo. Si aparece dolor, es muy sugestivo de la misma. También se puede realizar una maniobra para observar todas juntas, que es apretándolas. Esto es lo que se conoce como maniobra de Ricci o apretón metacarpiano. Las articulaciones interfalángicas, al contrario, hay que explorarlas de lado, haciendo presión. La aparición en cualquiera de estas maniobras, en cualquiera de estas articulaciones, es indicativo de artritis de la misma. Además de afectación de las articulaciones, muy frecuentemente en la mano se afectan los tendones, y muy a menudo el tendón que está formado del extensor corto del pulgar y abductor largo. Va a haber un dolorimiento en la parte posterior del primer dedo que se desencadena con la presión, pero también hay una maniobra que facilita su exploración. Esta maniobra consiste en indicar al paciente que ponga su dedo y que cierre la mano, y nosotros vamos a realizar una inclinación cubital de la misma. La aparición, esa exacerbación del dolor en el dorso del primer dedo es indicativo de afectación de este tendón. Es lo que se conoce como maniobra de Finkelstein positiva. Finalizaremos viendo la formación del puño de la mano, indicando al paciente que flexione. Si un paciente es capaz de realizar este movimiento, muy difícilmente tendrá afectación de las articulaciones.